Jorge Quiroga, a quien todo el mundo conoce como Tuto, fue presidente de Bolivia en 2001 y 2002. En el actual gobierno de Bolivia, encabezado por Jeanine Áñez, ha sido designado como delegado internacional. Parte de su misión es explicar la situación de Bolivia a quienes no estamos viviendo en Bolivia. Y para mí es un privilegio tener al expresidente Gracias. Tuto. Todo el mundo te dice Tuto, así que así te diré, Gracias. aunque nos acabamos de conocer. Gracias. Explícame, ¿cuál es la situación? Todo el mundo dice, bueno, aquí en México, que donde se prestó asilo político a Evo Morales, lo que señala el gobierno es que el presidente legítimo de Bolivia es Evo Morales. ¿Qué nos puedes decir tú? Que Evo Morales ha perpetrado un golpe en cámara lenta durante años en Bolivia que coronó con un fraude grotesco, gigantesco, que llevó a una indignación popular de semanas en las calles, lo cual llevó a su renuncia. Y él hizo dejación del cargo al subirse al avión mexicano y el día 11 de noviembre a las 11 de la noche salir de Bolivia. ¿Por qué digo que fue golpe en cámara lenta? Porque él ha violado la Constitución que él mismo pidió que aprobemos, ha desconocido el referéndum que limitaba las reelecciones que él pidió que votemos, y el fraude está documentado, verificado por la OEA, que hizo una auditoría vinculante que él mismo había pedido. Pero, a ver, lo que él señala y lo que señalan sus seguidores es que en el momento en que el comandante de las Fuerzas Armadas pidió su renuncia o dijo que él debería renunciar por el bien del país, eso era un golpe de Estado. ¿Qué opinas? Muy bien. Primero, que la auditoría de la OEA sale el día 10 de noviembre en la mañana. Evo Morales reconoce que hizo fraude, anula las elecciones, pide nuevas, y pide que se destituya a los vocales electorales criminales. Llueven los pedidos de renuncia de Morales y llueven las renuncias de su entorno, de ministros, de embajadores. Sale una sugerencia de un militar abiertamente servil, que era parte de la estrategia de Morales. Este general Calimán sale y sugiere que también renuncie Morales después de que todo el mundo había pedido la renuncia. Evo Morales se va al Chapare, renuncia, y al día siguiente conversa 5 veces por lo menos con este militar que había dejado al país desguarnecido y que estaba buscando ser una figura de relevo propiciada por el mismo Evo Morales. La presidenta Áñez procede a la sucesión como corresponde por nuestra Carta Magna. Renunciado el presidente, vicepresidente, la senadora Áñez toma posesión y destituye a este militar que está siendo investigado y procesado, el famoso militar servil Evo Morales, que fue instrumentalizado por él para vender esa narrativa absolutamente falsa. ¿Y si es constitucional la toma de posesión de la senadora Áñez? Como en todo régimen presidencial, hay hasta series de televisión, Designated Survivor, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, donde dice, ¿qué pasa si la cadena de sucesión renuncia? Ante la renuncia, ¿qué corresponde? Y te lo digo por experiencia. Yo era vicepresidente, enfermedad terminal, juré de presidente. El 2005 hubo una situación donde renuncia Carlos Mesa, renuncian a acceder a la presidencia el senador y diputado, y terminamos con un juez de la Suprema, Rodríguez Belcé, en un gobierno de transición. Esto ha pasado en el país. La cadena de sucesión, según el fallo del mismo Tribunal Constitucional de Evo Morales, establecido el año 2001, revalidado el 12 de noviembre, dice que en un régimen presidencial rellenar el vacío de poder ipso facto es lo que prima por sobre todo, y la cadena de sucesión pasa de presidente, vicepresidente a Senado, y era la senadora Jeanine Áñez. Había, Sergio, en mi país, rumores de que Calimán quería hacer un gobierno cívico-militar propiciado por Morales. Fuimos muy enfáticos en que lo único que cabía es la sucesión constitucional establecida en la Carta Magna, en fallo del Tribunal del 2001, revalidado el 12 de noviembre del 2019, que decía que la única vía era Jeanine Áñez, presidenta constitucional. ¿Para qué? Para convocar elecciones que ya han sido aprobadas en el Congreso con el apoyo unánime de la bancada parlamentaria de Evo Morales, que han anulado los comicios fraudulentos, que estamos en proceso de reemplazar los vocales, que han revalidado, Sergio, la madre del Cordero. Han revalidado la cláusula de la Constitución que dice que solo hay 2 mandatos, que eso es lo que propició todo lo que ha pasado. Y fue lo que propuso el propio Evo Morales cuando hizo la nueva Constitución, que eran 2 mandatos nada más. Así es, la votamos el 2009 a pedido de él. Evo Morales estaba en el 3er mandato buscando el 4º, cuando la Constitución que él pidió que votemos señalaba 2. Si vemos las cifras del mandato de Evo Morales, no parecen malas cifras. ¿Qué nos puedes decir?
¿Fue un buen presidente Evo Morales? No, que la parte económica en Bolivia y en Sudamérica ha sido de una época de bonanza. ¿Por qué? Porque del Canal de Panamá para el sur todos somos chinos. China ha venido comprando materias primas a precios ascendientes en volúmenes crecientes. Evo Morales disfrutó de la mejor coyuntura económica de la historia de Bolivia, gracias a que heredó un país con gasoducto a Brasil y la Argentina, con contratos con esos países, con volúmenes que subían y que el precio también se incrementaba conforme subía el petróleo. Llegó a tener 10 veces las exportaciones, 8 veces los ingresos fiscales que había antes que llegue, gracias a esta integración gasífera, a los contratos, a los ductos que le dejamos. Él los denostaba, los criticaba y después los disfrutó. De hecho, los trató de parar, ¿no es así? Cuando él era el líder opositor, se opuso a los gasoductos, se opuso a los contratos, votó en contra del incremento de hidrocarburos del 2005, él y su bancada. Después los disfrutó y cínicamente las empresas extranjeras siguen allá. BP, Petrobras, Repsol, Total, trabajando con un régimen diferente de impuestos al que él se opuso. Él recibió, Sergio, un país con cero deuda externa. Yo le dejé un país sin deuda externa privada, sin deuda externa bilateral, habiendo condonado toda la deuda multilateral de organismos como el BID, Banco Mundial, Fondo Monetario. Disfrutó de la mejor coyuntura de la historia. ¿Y qué hizo? Palacios, Jet Falcon, otro Jet Falcon, helicóptero francés, canchitas por acá, obras adjudicadas todas sin licitación, llenas de corrupción, despilfarró la bonanza coyuntural debido a la herencia que recibió, que él solía oponerse, y a la coyuntura de precios chinos que en Sudamérica llenaron arcas fiscales de casi todos los países de mi región. Evo Morales está hoy en Argentina y claramente Argentina es un país limítrofe con Bolivia. ¿Busca influir en la política de Bolivia? No, seguramente va a buscar por lo menos asegurarse que los parlamentarios que puedan entrar por su partido lo protejan. Movimiento al socialismo. Movimiento al socialismo. Requiere mucha impunidad. Han sido 14 años de latrocinio, corrupción, de ejecuciones violentas, centenares de asilados. Todos hemos sido perseguidos, la prensa amordazada. Ha aplicado la receta, quizás con menor gravedad que la de Venezuela, de perseguir a la prensa libre, de criminalizar la oposición, de copar las instituciones. Tiene mucho por lo cual responder, está muy nervioso. México facilitó que él se venga al asilo, aunque es difícil comprender por qué era un asilo donde él llamaba a quemar ciudades abiertamente, haciendo política, o entender por qué era tan suntuoso y opulento. Yo sé que él está mal acostumbrado, pero aquí funciona bien el Uber, funcionan los taxis, los estoy tomando. No sé por qué él estaba con esas condiciones y por qué México y Argentina no comprenden que Evo Morales representa algo peligroso para México y para Argentina y para toda la región. El narcotráfico. Representa el fraude y representa el prorroguismo. Evo Morales sigue siendo, Sergio, presidente de los cocaleros del Chapare, que si ves las series de Netflix, ahí no es la coca legal tradicional del consumo milenario y del mate, es la que se usa para hacer cocaína, lo certifica Naciones Unidas. Más del 90% de esa coca hace décadas se hace cocaína que se va a Argentina, que se va a Brasil y que alimentan cárteles de distribución mexicanos. Él representa eso, hace daño a la Argentina, hace daño a México. Él representa el fraude grotesco. Y él representa el prorroguismo que sería inconcebible que respalden en México o Argentina. Ojalá que todos nos apoyen y nos ayuden a hacer elecciones limpias, transparentes, con vocales imparciales, con sistemas informáticos invulnerables y con padrón. ¿Cuándo habrá elecciones? ¿Cuándo es la convocatoria? Mira, Sergio, verás, esta semana se elegirá los vocales. ¿Qué dice la ley en Bolivia? Los vocales electorales fijan el cronograma electoral, no los parlamentarios, no la presidente. Lo fijan los vocales. Hay que tenerlos. Están presos y encarcelados, confesando y dilatando el fraude los anteriores. Se elegirá en estos próximos días. ¿Cómo se eligen? ¿Cuál es el proceso? Son 7 partidos políticos. Son gente independiente, deberían ser independientes, eran serviles los anteriores. Son 7, uno designado por decreto, que es un experto electoral connotado en la región, Salvador Romero. Ese ya fue seleccionado por la presidenta, el hombre más respetable en mi país en materia electoral. Él ya está ahí. Y los otros 6 en
en el Congreso por 2/3, se requiere de la bancada del partido de Evo Morales. Ha habido como 350 postulaciones, están tomando exámenes, haciendo presentaciones, se los elegirá y ellos en 48 horas, una vez elegidos en estos días, tienen que presentar el cronograma electoral el más breve posible, pero con la máxima transparencia para que nunca más nos roben la democracia. ¿Cuál es la presencia del MAS, el Movimiento al Socialismo, en el actual Congreso de Bolivia? Tiene mayoría en las dos cámaras, claro, la sigue teniendo y se ha respetado eso. Por eso es notable y hay que destacar que la bancada del MAS votó unánimemente, nadie dejó de votar, para anularlo del fraude y convocar nuevas elecciones y ratificar que Evo Morales ya fue presidente 3 veces, solo había 2 mandatos, nos debe 1 a la democracia boliviana. Y ahora en estos días tendrán que votar para que elijamos vocales idóneos, competentes, para que presenten ese cronograma, para que limpien el padrón electoral, para que no voten los muertos, que solo votemos una vez cada uno, y sistemas informáticos que eviten ese fraude que fue manual caligráfico informático, como en centenares de páginas, devastadoramente le demostró la OEA y su auditoría al mundo, auditoría que fue pedida, aceptada y publicitada por Evo Morales. Y cuando no le gustó el resultado, salió a criticar después de que él mismo había reconocido ese fraude y había pedido que se anule el fraude que cometió. ¿Fue la presidencia de Evo Morales una dictadura? Fue una tiranía autoritaria que estaba camino a lo que dijo el presidente Iván Duque de Colombia, la dictocracia, porque democracia es instituciones independientes, no las tenemos. Prensa libre, la estábamos perdiendo. Respetar a la oposición sin criminalizarla, respetando derechos humanos, y estaban en serio riesgo. Y es elecciones libres, justas y transparentes, con alternabilidad en el poder, y Evo Morales había desarrollado una tiranía autoritaria que estaba camino a lo que Iván Duque denomina dictocracia. ¿Ha habido una represión violenta de las manifestaciones? ¿Es correcto eso? ¿Hay otra forma de enfrentar los bloqueos que se han llevado a cabo? A ver, ¿hubo violencia después de las elecciones? Sí. Inicialmente hubo un efectivo de la FARC, alias Camilo Molares, en Montero, que dio de baja a 2 personas. Y nunca había estado con una persona de la FARC. Retornaba Sergio de la cumbre de Mercosur en el vuelo local Santa Cruz La Paz y veía atrás una agitación. Era este señor de la FARC siendo llevado a una cárcel de alta seguridad porque mató a 2 personas. Mucho de esto fue así. Había agitadores cubanos, venezolanos, castristas, maduristas repartiendo dinero. Fue atacada una planta energética de distribución de combustibles con esferas de GLP que si llegaban con la dinamita con la que estaban atacando hubiésemos tenido un tendal de muertos, 10.000 a 15.000 muertos. De la zona del Chapare fueron cocaleros, que son narcotraficantes, y empezaron a disparar de atrás. El ministro de Gobierno está hoy en la OEA. Hemos pedido que venga la CIDH, que se investigue todo. Y si hubo un exceso, que se lo castigue. Pero también que se investigue 14 años de centenares de exiliados, encarcelados, enjuiciados y asesinados en el gobierno de Evo Morales. Aceptamos, como Bolivia, lo que es el informe electoral de la OEA y aceptamos todo lo que se haga en materia de derechos humanos con investigaciones completas que determinen si en esos eventos luctuosos hubo excesos militares, que se los castigue, pero también que se vea aquellos disparos por atrás en la nuca hechos por la propia gente cocalera que van a ser documentados, y queremos que se investigue absolutamente todo lo que pasó en las semanas después de la elección y lo que pasó en 14 años de tiranía autoritaria. Jorge Tuto Quiroga, expresidente de Bolivia, delegado internacional del Gobierno de Bolivia, gracias por estar con nosotros. Gracias, Sergio. Gracias. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.